Bueno, bienvenidos a una segunda parte. En esta parte vamos a ver cómo crear la arquitectura MVVM, cómo hacer un Recycler View, cómo hacer un clic en uno de los elementos y cómo ir a otra pestaña que va a ser la de detalles. En el video anterior vimos cómo crear toda la navegación que vamos a usar en toda la app, que va a ser de ir de una lista a otra pestaña, que es la de detalles, al apretar un trago. Y en este video vamos a ver cómo crear la arquitectura para llevar eso a cabo y cómo crear esa lista para poder mostrar todos los tragos y clicar en uno y que nos lleve a otro. Así que bueno, a que nos lleve al detalle, perdón. Así que bueno, vamos a arrancar, pero antes les quería mostrar, estoy en una página que se llama Code Mentor. Básicamente les puedo dar una mano en lo que necesiten al desarrollar sus aplicaciones en Android. Me pueden contratar y podemos agendar una charla que es un video 1-1, es decir, agendamos unos minutos y podemos hablar de lo que sea sobre Android. Me pueden preguntar lo que quieran, me pueden preguntar si quieren armar alguna aplicación, por dónde arrancar, me quieren preguntar alguna duda específica de cómo adentrarse más en este mundo del desarrollo. Me pueden encontrar en esta página Code Mentor. Les voy a dejar el link en la descripción del video y cualquier duda que tengan me pueden venir y consultar desde acá. Si es una duda muy específica y no de un video, pueden contratarme y podemos agendar una meeting. Así que genial, arranquemos con este video. Lo primero que vamos a hacer va a ser importar la librería de MVVM, o sea, ViewModel y LiveData, para poder trabajar. Estoy en la página de Lifecycle donde me da las librerías para importar, que es la de ViewModel y LiveData, pero en vez de importarlas por separado, las voy a importar todas juntas. Así que lo tengo acá, tengo un machetito de la aplicación de otra aplicación que estaba haciendo, en la que uso también Live Data, así que vamos al build Gradle de la aplicación y vamos a poner esta implementación que es de ViewModel y Live Data. Pueden verlo acá, pueden pausar el video y ponerlo. Y también voy a poner otra que se llama KTX. Ya les paso a explicar qué es lo que es esto. Esto es el KTX para ViewModel y Live Data. Entonces vamos a poner acá KTX ViewModel y Live Data. Y acá vamos a ponerle ViewModel. Perfecto. Entonces tengo el KTX de ViewModel y Live Data. ¿Qué es KTX? KTX son extensiones que nos da a nosotros Kotlin para poder escribir nuestro código de una manera más concisa y más fácil. Fíjense que por ejemplo un shared preference nosotros lo creamos de la siguiente manera, poniendo edit.putBoolean.apply. O sea, tenemos que hacer todo esto para poder crear un boolean dentro de un shared preference, pero con el KTX de Kotlin simplemente nos queda en una sola línea. Fíjense cómo lo podemos usar. Por ejemplo, el fragment KTX. Si podemos ver, acá tenemos todo esto. Tenemos fragment manager, commit, add to backstack, set custom animation. Y fíjense que es simplemente más simple que hacer todo el fragment manager, crear las instancias, ponerlo. Todo esto es mucho más simple con KTX. Ya está resuelto, digamos, varios de los boilerplates o de los códigos repetitivos que hacemos en la app con extensiones que nos facilitan la vida. Como por ejemplo para instanciar un ViewModel. Fíjense lo fácil que es. Ponemos by ViewModels y directamente pasamos el ViewModel y ya está la instancia hecha de una manera lazy, supongo que es esto. Así que ya directamente nos crea la instancia del ViewModel sin que tengamos que hacerlo nosotros en el onCreate o en el onViewCreator. En Lifecycle, fíjense que nos da la opción de saber cuándo se hace, o sea, cuándo es el scope, si es cuando se lance o directo otros scopes como el onStart, onCreate. Es mucho más simple, fíjense Live Data, que es una sola línea básicamente para emitir Live Data. No tenemos que andar creando los mutables Live Data y setear los valores con setValue, postValue, es mucho más simple. Para resumir, KTX nos ayuda a resumir más la escritura de nuestro código para entenderlo mejor y de una forma más organizada. Entonces voy a poner sincronizar la aplicación para que esto se compile. Y a la par, cuando yo uso KTX, más que todo de ViewModel, necesito trabajar con Java 8, Java 1.8.
Entonces necesitamos sí o sí añadir esas opciones de compilación para que no tengamos ningún problema a la hora de hacer esas instancias con ViewModel. Así que lo voy a poner, este es un chatito que me hice yo para ponerlo acá. Entonces directamente abajo de Build Types no va en dependencias, sino acá vamos a agregar estas linitas que es Compile Options, que nos va a dar la compatibilidad con Java versión 1.8 y vamos a poner sincronizar ahora y esto nos va a prevenir que tengamos algún tipo de problema al hacer un inline de algún tipo de función en nuestro código, más que todo cuando hacemos la instancia del ViewModel de manera lazy. Manera lazy quiere decir que la instancia se va a inicializar solo cuando se use. No se va a hacer la instancia antes que no se use. Una vez que compilamos, ya tenemos ViewModel adentro, tenemos KTX dentro y ya podemos empezar a trabajar con nuestra aplicación. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser crear los paquetes que voy a usar para esta arquitectura de MVVM. Los paquetes que voy a usar van a ser los siguientes. Voy a crear un nuevo paquete que va a ser... o sea, dentro de UI vamos a tener el ViewModel y vamos a crear otro paquete que va a ser Data y otro paquete que va a ser Domain. En varios de mis videos de mi canal explico un poco más de arquitectura. En principio pueden entrar y ver esos videos de MVVM. Y tengo otros videos con corrutinas y MVVM y Firebase también que les puede llegar a interesar. Así que les recomiendo que vean eso también. Vamos a integrar Firebase Crashlytics acá también en este proyecto, así lo hacemos bien completo, con un proyectito que podemos llegar a lanzar en el Play Store. Así que bueno, tenemos la carpeta Data, la carpeta Domain y la carpeta UI. La carpeta UI va a ser la encargada de contener las navegaciones a los distintos destinos, como por ejemplo el main fragment y el trago detail. El domain va a ser el encargado de tener la interfaz de nuestro repositorio que se va a comunicar después con nuestra data, que dentro de data vamos a tener información que viene desde el servidor. Y vamos a tener también nuestra interfaz del service que vamos a usar con Retrofit para poder hacer las consultas GET a ese endpoint que tenemos acá en pantalla, ¿no? Digo, para consultar datos, que es el de CocktailDB. Así que bueno, genial, arranquemos con la estructuración de nuestro código MVVM. Entonces lo primero que voy a hacer, vamos a empezar por la capa de datos o la capa del modelado, digamos. No vamos a hacer la UI todavía porque lo único que me interesa ahora a mí es ver cómo voy a traer los datos del servidor y cómo voy a hacer esa búsqueda. Lo que tenemos que pensar siempre al hacer una aplicación en Android no es primero arrancar con la interfaz y arrancar con los métodos de creamos el Recycler View, creamos... Eso es vista. Lo más importante en una app es saber hacer la lógica de negocio, o sea, la lógica que nos va a traer a nosotros esa información del servidor. Entonces, antes de arrancar cualquier tipo de vista y cómo vamos a presentar esos datos, es importante que tengamos un concepto claro de cómo ir a buscar los datos. En este caso, como van a ser datos locales, simplemente voy a tener una clase que me va a generar una lista y no voy a tener más que eso, pero lo voy a dejar pensado para que cuando yo me migre en vez de local vaya al servidor a buscarlo, solo cambie un solo lugar. Así que lo que voy a hacer es, bueno, voy a usar una arquitectura MVVM que me va a permitir escalar de esa forma y voy a crear un modelo bajo data que va a ser el que se va a encargar de contener los datos de ese JSON object que vamos a traer del servidor. Entonces voy a crear un paquete nuevo que se llama model dentro de data y dentro de model voy a crear una nueva clase que se va a llamar, por ejemplo, drink o trago le podemos llamar. En vez de ser una clase va a ser una data class porque va a contener información, es como crear un pollo esto en Java, es un pollo directamente en la que nos vamos a esquivar los setter y getter porque estamos en Kotlin y porque el data class nos permite hacerlo de esa forma y aguante Kotlin. Entonces vamos a crear tres atributos. Vamos a crear una imagen del cocktail. Esta después lo vamos a cambiar cuando traigamos con Retrofit los datos. Nótese acá la inicialización de cada una de estas variables, lo que hace que podamos tener un constructor vacío, que no haga falta pasarle datos para instanciarlo. Entonces es bueno tenerlo siempre inicializado con valores por defecto. Vamos a ponerle un nombre al cocktail y le vamos a poner una descripción.
o ingredientes. La imagen la pongo en string porque la voy a cargar con glide. Después lo vamos a ver. Fíjense acá que lo tengo mal indentado esto. Entonces, antes de andar haciendo para atrás y enter y haciendo espacios y todo, voy a apretar control A, control alt L y eso me va a indentar automáticamente con las líneas que yo tengo seteadas como máximo, porque esto en el editor creo que está seteado hasta 8. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 entonces. 5 espacios y eso lo podemos setear directamente desde las preferencias acá. Eso por otro lado. Creamos entonces el modelo de drink, que va a ser nuestra bebida, que va a contener una imagen, un nombre y una descripción. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser crear el repo que va a ir a buscar esos datos a algún lugar. Entonces voy a crear una nueva interfaz acá que se va a llamar repo. Y esta interfaz lo que me va a contener a mí va a ser un método que va a ser, por ejemplo, getTragosList. Y acá viene algo importante que voy a introducir ahora, que lo tengo anotado acá con machetito, es el famoso resource, un sealed class, que nos va a permitir a nosotros retornar estado success, de carga o de falla a la hora de traer información. Y esto nos va a servir a nosotros el día que, en el próximo video, cuando usemos retrofit para traer la información y saber cuándo falló y cuándo fue exitoso. Voy a crear un nuevo paquete dentro de mi rama principal a la cual le voy a llamar BO, B corta O. ¿Por qué B corta O? Porque esto se mantiene con el nombre de Value Object. Toda clase que nos retorne a nosotros un objeto de valor, en este caso son 3 clases que nos retorna este sealed class, lo vamos a mantener dentro de Value Object. Voy a pegar, puse control V nomás, o sea, recién copié y lo pegué. Y una vez que lo pegué directamente dentro del paquete, ya me crea directamente solo la clase. Eso es bueno también, no tener que estar haciendo clic derecho, new class y después pegar esto. Simplemente si lo pegamos, ya, o sea, pegamos lo que acabo de copiar acá, ya directamente me crea la clase. Vamos a explicar un poco el sealed class. ¿Qué es lo que hace el sealed class? Bueno, directamente el nombre es resource y le va a ir adentro de resource un genérico T que todavía no sabemos qué tipo de dato vamos a retornar. Y tenemos 3 estados. Tenemos un loading, un success y un failure. Queremos que cuando cargue no retorne nada, digamos. O sea, simplemente no le pasamos ningún dato al loading y lo único que hace es avisarnos de que se está cargando. Después el success sí es un data class porque le vamos a pasar información a ese success, que puede, en este caso va a ser la lista de tragos que vamos a estar mostrando, también de tipo resource, y un failure que también le vamos a pasar, pero en este caso le vamos a pasar una exception y nos va a retornar también un resource. Entonces fíjense que cada uno de estas clases tiene un retorno igual porque retornan el mismo tipo de dato que el resource, pero a cada una le paso un parámetro distinto, el cual hace que yo pueda manejar después estos distintos datos en cada retorno de estas llamadas en mi interfaz. Entonces es muchísimo más fácil que crear un callback a lo que voy. Cuando usemos corrutinas, esto va a ser mucho más fácil que andar haciendo callbacks con interfaces para manejar el dato que queremos traer del servidor. Vean esto como un grapper. Vean ustedes esto como, ¿cómo les puedo decir? Como algo que contiene información. Este resource adentro va a tener una lista, puede tener un objeto, puede tener una string, puede tener lo que quiera. Entonces yo lo que hago es, voy a buscar la información en el server y la meto toda dentro de este resource. Y después desde la UI yo ya voy a tener este resource listo con toda esa información y con los distintos estados. Esto es muy potente y está muy bueno que aprovechen las sealed classes para hacer cosas como esta con estados de distintos tipos. Una vez creada ese resource, entonces lo que tengo que retornar de mi interfaz repo, ahora tengo un método que necesita retornar algo. Y ese método lo que necesita retornar es una lista de de tragos. Entonces lo que voy a hacer acá es retornar un resource que va a tener una lista de tragos. Bueno, tragos o drink, ¿no? Que le puse yo. Entonces, este método me tiene que retornar una lista de drink, que es bebida, digamos. Bien, entonces, una vez que creé esta interfaz, necesito crear la implementación de esta interfaz. Entonces vamos a New Kotlin Class y vamos a ponerle repo impl, repo implement, como usted llamarlo a mí, y vamos a implementar esta interfaz. Entonces le vamos a poner repo
y directamente vamos a implementar los métodos de esa interfaz y listo. Entonces lo que necesitamos hacer en esta implementación del repo es ir a buscar la información ahora para traerla. Entonces, ¿cómo vamos a buscar esa información? De un data source. Entonces necesitamos ir al data y crear esa información. Entonces voy al paquete data, voy a crear una nueva clase que se va a llamar, por ejemplo, data source. Dentro de este data source yo tengo que ir a buscar la información al server, pero en este caso, como no tengo server, no vamos a hacer esto en este video, vamos a crear una lista local. Entonces voy a crear una lista que se va a llamar, por ejemplo, generate tragos list. Y lo que voy a hacer acá con este método, que de por sí puede ser una variable también, o sea, fíjense qué potente que es esto, no hace falta que creemos un método, podemos crear una variable directamente, el objeto va a ser más chico, y vamos a crear una lista de tragos, que son una lista de drink. Pero vamos a aprovechar la inferencia en Kotlin. La inferencia quiere decir que no me va a hacer falta a mí decirle qué tipo es esta lista, porque ya va a saber, dependiendo de lo que le pase acá dentro de la lista, qué tipo de datos maneja esta lista. Entonces voy a poner, por ejemplo, drink, y fíjense que ya sabe que el tipo de dato de la lista es de bebidas, drink, así que no lo puedo usar, no lo uso a eso. Mejor para escribir código en Kotlin, mucho más rápido. Entonces, ¿qué le voy a pasar al drink? Control P. Control P me dice los parámetros que le tengo que pasar. Entonces el primero es una imagen, que ya la vamos a buscar. El segundo es un nombre, le vamos a poner Margarita. Margarita. Y el tercero una descripción, vamos a poner con azúcar, vodka y nueces. Cualquier cosa el trago. Vamos a crear otro trago. Vamos a hacerle otra imagen. Vamos a ponerle en este caso Fernet. Fernet con Pepsi. No, mentira, con Coca. Y 2 hielos, ¿no? Hay algunos que lo ven tomar con Pepsi. Y vamos a crear otro drink y le vamos a mandar acá, ¿qué le podemos poner? Toro, que vino toro, y le vamos a poner toro con pretty. Genial. Tengo tres tragos, vamos a crear uno más. Vamos a poner, por ejemplo, ¿qué le podemos poner acá de trago? Le podemos poner un Gancia, vamos a poner Gancia con Sprite. Vamos a hacer un par de tragos acá. Y ya que creo que con eso ya estamos, voy a buscar las imágenes ahora. Entonces vamos a imágenes. Vamos a poner Margarita. Bueno, salió lo que esperaba. Vamos a copiar la imagen y la vamos a poner en el primero. Vamos al segundo, que es Fernet. Fernet con coca. A ver si sale un vasito. Ahí va. Se tiene medio grande la imagen esta, así que podemos buscar otra más chiquita. Copiamos esta imagen. La ponemos acá. Toro con pretty. Para los que no sean de Argentina esto les va a resultar extraño, pero acá en Argentina se toma el vino con pretty, que es como la famosa sangría, pero la hacemos más rápido. Bueno, no sé, vamos a ponerle esta foto, un poco decente. Ahí está. Y al final le vamos a poner un Gancia. Gancia con Sprite. Veamos a un vasito bien presentado. Acá podemos tener uno. Y genial. Bueno, entonces tenemos nuestra lista de tragos generada. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, una vez que tenemos la lista, ya necesitamos decirle al repo que vaya a buscar la información a esa clase, ¿no? Al data source, que es el que genera la lista. Fíjense, este igual lo que hace es decir que esta lista, o sea, esta variable va a ser igual a una lista de tal cosa. Entonces lo que voy a hacer acá, voy a aprovechar a poner data source punto, perdón, este método, esta variable no la puedo acceder si no le pongo un, o sea,
no puedo, o sea, por defecto todos son públicos, pero no puedo acceder a esta variable si no le pongo un companion object al data source. Entonces data source, Dragos app, fíjense que no me deja poner generate o algo así. Pero fíjense que si yo hago un método acá, déjenme ver acá, data source generate tragos list, data source punto, tengo que devolver un resource, así que lo que vamos a hacer acá, voy a crear directamente la instancia en vez de hacer data source de esta manera y poner directamente el nombre del método. Lo que voy a hacer, vamos a hacerlo de una, o sea, lo quería mostrar así, pero me parece que lo vamos a tener que hacer de otra forma. Voy a dejar como una variable, porque esto debería andar bien ahí. Genial. Y lo que voy a hacer en mi repo implements acá es pasarle al repo implement una instancia del data source. Ya van a ver por qué. Voy a crear una instancia que va a ser data source y le voy a pasar el data source de Tragos app. Y directamente acá voy a hacer data source punto y le voy a poner generate tragos list. Fíjense lo siguiente. Yo recién lo quería poner así acá de una, o sea, quería poner data source así y ponerle directamente el nombre, pero bueno, necesito que sea un companion object eso, que esté dentro de un companion object, o sea, tienen que poner companion object y dentro del companion object tenés que declarar esto para que pueda ser accedido, digamos, como una variable, como una variable data source, como una variable estática, ¿no? O sea, de la clase. O sea, no puedes acceder a una variable de una si no es public static. Entonces necesitaba ponerlo dentro de un companion object. Pero para no hacer eso, fíjense lo que hago. Vamos a sacarlo. Voy a crear directamente la instancia. Fíjense que no es lo mismo, ¿eh? O sea, acá fíjense que yo estoy pasando una instancia ya inicializada de data source. Entonces por eso yo puedo agarrar y generar la lista de tragos. Pero en cambio, si yo le meto la clase, el nombre de la clase punto, ahí directamente para acceder a un elemento, un miembro de esa clase, necesita que esa clase o sea, ese elemento se denote estático directamente. Entonces, bueno, fíjense que acá me pide que devuelva un resource y yo estoy devolviendo una lista. Entonces necesito simplemente agarrar y engrapar esto en un resource y devolver directamente este tipo de dato, ¿no? Como resource. Pero fíjense que no puede acceder a este recurso porque directamente el data source no devuelve un resource. No, nosotros no deberíamos convertir en el repo este resource. Entonces lo que debemos hacer es directamente convertir esa lista directamente acá, ¿no? En el data source. Entonces voy a hacer un resource y ese resource va a ser, perdón, vamos a hacerlo de esta manera. Voy a crear la lista acá, en esta variable, y voy a crear un método que se va a llamar, por ejemplo, getTragosList. Le voy a pasar el tragos list. Y este método va a retornar un resource va a ser una lista de tragos. O sea, drink. Entonces voy a retornar acá esta variable la voy a hacer privada porque solamente la lista la quiero que la genere desde acá adentro y que no sea accedida por fuera. Y acá directamente voy a decir, bueno, que ese trago list va a ser una lista de drink. Y directamente acá lo que voy a hacer va a ser retornar ese resource. Entonces lo que voy a hacer es poner return resource.success. Y directamente dentro del success, fíjense que me pide la data. Y fíjense que me pide una lista, porque yo en el repo, cuando marqué este resource con la lista de drinks, ya directamente tengo también, por parte de este resource acá, que le tengo que pasar un tipo de dato que es string, que es una lista de drinks.
Entonces directamente acá le paso tragos list y entonces directamente ya retorno con el resource y el success esta lista de tragos. O sea, directamente acá no debería pasarle nada, ahora que lo veo, porque directamente ya lo tengo acá en el que es generate tragos list. Entonces directamente ya podemos pasar de esta manera el recurso del trago. Genial. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir de vuelta al repo implements y fíjense que acá en vez de poner generate tragos list, fíjense que ahora no me deja acceder porque lo puse privado, le voy a poner get tragos list. De esta manera yo ya tengo mi lista de tragos directamente acá en el repo y en el repo no tengo que andar haciendo la transformación yo y poniéndole el resource, sino que esto me lo debería retornar simplemente el data source porque es lo que esperamos, ¿no?, desde el servidor. Entonces el data source va a ser el encargado de agarrar toda la data, transformarla en un resource y meterla dentro del repo, y el repo es el encargado de distribuirla al view model. Entonces una vez que ya tenemos el repo, la interfaz, la implementamos en el repo implements, obtenemos la información del data source, lo que necesitamos ahora es mandar esa información a la interfaz. Para eso vamos a usar el viewModel, que es el encargado del pasamano, ¿no?, el que transfiere la información. Entonces dentro de UI voy a crear una nueva carpetita que se va a llamar, por ejemplo, viewModel. La creo dentro de la UI porque la UI es la encargada de comunicarse con el viewModel. Los otros componentes simplemente son llamados desde el viewModel, así que no habría como una dependencia entre ellos. Entonces dentro de viewModel voy a crear un nuevo viewModel que se va a llamar main_viewModel. Y acá dentro voy a crear mi viewModel. Entonces voy a poner class main_viewModel y le voy a pasar el viewModel. Y una vez que creo el viewModel ya puedo usarlo acá dentro y emitir información con LiveData. Entonces lo que voy a hacer va a ser crear un valor, una variable, digamos, que va a ser, por ejemplo, fetch tragos list, y esta variable me va a retornar un live data, que de por cierto el dispatcher de este live data va a ser IO. El dispatcher tiene que ver mucho con dónde se está haciendo la ejecución de este hilo, entonces este hilo se ejecuta en segundo plano y el dispatcher es el IO. No va a frizar la UI, que es lo que queremos, no queremos que se trabe cuando vaya a buscar algo del servidor y después se destrabe cuando termine, sino que esto directamente nos está diciendo el contexto de ejecución de este live data. Y lo que vamos a hacer ahora, si recuerdan antes con un mutable live data, ustedes hacían .setValue igual a el valor, ya sea una string o lo que sea. Pero en este caso, en vez de hacer el setValue, vamos a usar una palabra que se llama emit, que ya viene directamente con el KTX de live data, que es muy bueno. Y directamente dentro de la emit lo que le vamos a pasar va a ser qué queremos ir emitiendo a ese live data. Recuerden que este live data va a ser escuchado en la UI, entonces cada vez que hagamos una emit se va a disparar en la UI algo, se va a disparar lo que estemos escuchando, porque cada vez que se emite un live data siempre hay un observer que lo está escuchando. Entonces acá voy a poner resource.loading, o sea, quiero emitir un resource.loading, que es el que yo creé. Después de eso voy a hacer un try catch. ¿Por qué emito ese resource loading? Lo emito porque antes que los elementos se muestren en pantalla siempre se van a cargar, digamos. Entonces va a ir a la web, va a hacer una carga y hasta que los trae siempre van a estar cargando. Entonces yo emito un valor, emito y digo, bueno, antes de acá dentro en el try de ir a buscar los datos, voy a emitir que se están cargando. Entonces una vez que emito que se están cargando esos datos, puedo mostrar un progress, puedo mostrar algo ahí que se vaya cargando, cosa de que no se le quede la pantalla al usuario como ¿qué está pasando? No pasa nada. Dentro del try voy a emitir directamente los datos. Entonces, ¿dónde vienen esos datos? Del data source. Ahora lo vamos a ver. Y acá en el catch voy a emitir lo mismo que en el loading, pero un error. Y si recuerdan, dentro del select class de error, nos pide que mandemos una excepción. Entonces voy a mandar una excepción. Voy a poner E, que es la excepción que tengo acá. Y acá, para que este Live Data Scope sepa ahora de qué tipo tiene que devolver de datos, porque fíjense que al no implementar
suficiente información, no sabe qué inferir en esa variable. Fíjense que dice no hay mucha información para inferir la variable de tipo t, que es el genérico. Entonces, lo que voy a hacer es emitir el valor de success, que ahora me va a dar a mí el valor de este live data scope, que es lo que tiene que devolver. Entonces, ¿se acuerdan que yo hice el repo? Entonces, yo no debería ir al data source a buscar la información. Por eso hacemos la arquitectura, porque no debería yo saber de dónde viene esa información, sino que el repositorio debería ser el encargado de ir y buscar esa información donde sea y traérmela. Entonces yo necesitaría algo como esto, repo. Y debería usar el método del repo, que es este getTragosList, para poder obtener la información. Entonces voy a poner getTragosList, pero necesito el repo. Entonces el repo lo voy a pasar acá. Una vez que paso el repo por constructor, yo ya tengo, seguramente lo escribí mal esto, getTragosList. Le voy a cambiar el nombre, Control Shift F6. Esto lo cambia en todos lados donde se usa. Entonces lo pueden renombrar, clic derecho, si no rename, refactor, rename, y lo pueden renombrar también. Y esto lo cambia en todos lados que se use, entonces no tienen que ir uno por uno a cambiarlo. Entonces, fíjense que desde acá yo mando al viewModel el repositorio que voy a usar para traer la data. El viewModel no sabe dónde viene la data, el repositorio es el que se encarga de decir, bueno, voy a buscar la información, pero como esto es una interfaz, tampoco sabe la interfaz dónde están los datos, sino que el que sabe dónde están los datos es la implementación de esa interfaz. Pero esa implementación de la interfaz va a ir a buscar los datos al data source, pero el data source no va a saber a dónde se los da, a quién le da los datos. Fíjense que acá en el data source no dice en ningún lado repo. O sea, el data source no sabe dónde tiene que llevar la data. El repo va y busca la información en el data source. Pero el viewModel no sabe de qué repo está implementada esa interfaz. Es decir, no sabe dónde buscar la data. Entonces eso también es un buen concepto para que ustedes vean en la opción después de ir con la interfaz de ir a buscar información a cache o a un servidor. El repo, la interfaz del repo no va a saber dónde ir a buscar esa data. Entonces el viewModel tampoco sabe de dónde viene esa información. Por lo tanto, esto se encapsula de una forma que cumple el principio de responsabilidad única, que es cada componente sabe solamente de su propia existencia, digamos, no sabe la existencia de otros componentes. Es decir, que el viewModel no sabe de dónde viene la información y el repositorio en sí va a buscar la información al data source, pero el data source no sabe quién se la está dando la información. Él simplemente agarra y cuando lo llaman devuelve lo que tiene que buscar. Entonces con eso nosotros ya tenemos todo el ida y vuelta para ir a buscar la información al server. Entonces lo que vamos a hacer ahora en el main activity es generar esa instancia del viewModel. Para generar la instancia del viewModel voy a crear un private val viewModel y le voy a poner by viewModels. viewModels. Acá me va a pedir que le pase el viewModel que acabo de crear, que es el main viewModel, y acá adentro me pide que le pase un factory que va a ser el encargado de instanciar ese viewModel. Como pueden saber, si han usado viewModel anteriormente, no se puede instanciar un viewModel así de una con una variable dentro, con un parámetro dentro de su constructor. O sea, no podemos hacer main viewModel y pasarle una instancia de repo adentro. No se puede hacer eso, porque ya por sí el constructor del viewModel tiene que ser vacío, pero para hacer estas instancias tenemos que crear un factory. Entonces dentro de viewModel voy a crear una nueva clase que se va a llamar vmFactory. Y dentro de esta clase voy a mandar el repo, la interfaz, no la implementación. Siempre manejamos la interfaz porque no tendríamos nosotros que saber dónde se implementa, sino que la interfaz debería ir a buscar y saber dónde buscar esa información porque es donde está implementada. Si ustedes van a la interfaz y ponen Control Alt B, fíjense que les muestra la clase donde está implementada esta interfaz. Entonces sabe esta interfaz dónde está implementada. Está implementada acá. Y acá ya sabe qué tiene que hacer con ese método, que es ir al data source. Entonces en el factory voy a extender de viewModelProvider.factory. Esto me va a dar la opción a mí de poder crear este factory. Y como acabo de implementar una interfaz acá, me pide que le implemente el método. Y el método ese es create. Entonces lo que voy a hacer es hacer modelClass.getConstructor. Entonces el constructor que necesito obtener es el de repo.
que es la interfaz, punto new instance, y le voy a pasar el repositorio acá. Esto me va a ayudar a mí, este factory, a mandarle esa interfaz de repo al viewModel que me hace falta. Entonces fíjense que el viewModel le hace falta el repo, vengo acá desde el VM Factory y creo esa factory para poder mandarle el repo y generar una nueva instancia con ese repo. Entonces acá voy a poner en la vista VM Factory y lo que voy a hacer va a ser crear la instancia. Le voy a pasar el repo, pero ahora viene la implementación del repo, no la interfaz. Y adentro del repo implement, recuerden que me lleva el data source, acá que le voy a poner data source. De esta forma, la vista es la encargada de decirle dónde tienen que ir a buscar los datos y dónde están los datos guardados de esta interfaz. Es decir, yo siendo el fragmento que va a buscar la lista de información, te estoy diciendo al viewModel cuál es el repo que va a usar y el viewModel no sabe de dónde viene la data. Pero yo estoy instanciando la implementación del repo con el data source, que es donde va a buscar la información. Esto se llama inyección de dependencias. Si lo acaban de ver acá, esto es lo que resuelve Hilt o resuelve Dagger o resuelve en otras librerías de inyección de dependencias. Inyectar dependencias es pasarle adentro de una clase otras dependencias de la cual esa clase depende para poder hacer su trabajo. Entonces Hilt y Dagger y todas las otras librerías lo que hacen simplemente es meterte acá un anotador que se llama inject y directamente no tenés que hacer esto porque ya sabe ese anotador mediante unos componentes que nosotros le creamos qué es lo que tiene que inyectar adentro de esta clase. Todo el gráfico y el diagrama de inyección se crea en el app startup, que es en la clase que extiende de application, que es la primera que se ejecuta cuando iniciamos nuestro proyecto en Android. Si pueden ver en el Android Manifest, cuando ustedes abran la aplicación, el primer tag que se ejecuta es application y dentro del tag application tenemos las activities, pero lo primero que se inicia es esto. Es por ende que en Dagger siempre se hace la instancia o sea, de Dagger, digamos, de los componentes y todo esto dentro del tag de aplicación, que es simplemente crear una clase y extender de application. De esa forma, generamos eh, generamos los componentes y las inyecciones en runtime, o sea, en startup time, digamos, apenas se inicia la app, y de esa forma ya podemos después disponerlas en toda la app. Pero básicamente es esto, ¿no? O sea, es esquivar a hacerle esto y simplemente que la app ya inicie sabiendo todo su árbol de dependencias. ¿Cómo venimos hasta acá? Bastante largo, ¿eh? Así que los voy a dejar descansar. Háganse un café y vuelvan para la parte 3, que en la parte 3 vamos a crear el Recycler View, vamos a pasarle estos datos y en la parte 4 vamos a empezar a armar con Retrofit esa call al servidor, que lo que vamos a hacer simplemente, no vamos a tocar nada de acá, no vamos a tocar nada del ViewModel, no vamos a tocar nada de nada. Lo único que vamos a cambiar va a ser el data source, porque es de acá donde viene la data. Es entonces que de acá es de donde tiene que venir la información. Es por eso que de acá vamos a usar Retrofit y el resto queda intocable porque es lo que necesitamos. Espero que les haya servido, suscríbanse para más videos así, comenten alguna o dos sugerencias y denle me gusta al video si les sirvió. Compártanselo a algún colega que quiera aprender a cómo hacer arquitectura, trabajar limpio en Android y cómo crear una aplicación desde cero. Sé que voy un poco apresurado hablando, pero tengo entendido que si están viendo este tipo de videos con estos conceptos ya han avanzado un poco en la programación en Android, así que estoy seguro de que no les va a ser dificultad de entender estos conceptos. Si no están familiarizados con Kotlin, tengo una sección en el canal que es de Kotlin para que puedan ingresar y verla, una lista de reproducción que se llama Kotlin, y pueden ver un poquito de Kotlin para ir aprendiendo conceptos básicos. Así que bueno, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video.